Esos son los actores. Todos contribuyen al buen funcionamiento del control interno, que lo que busca es, con un grado razonable de seguridad, alcanzar los objetivos de la organización. Pero, hay que practicar. Esto es entrenamiento, no es teoría nada más. Y esto es practicar una forma de pensar, cómo diseñar un sistema de control interno. Entonces vamos a hacerlo en una tablita. No sé si ustedes tienen esta, o si no, ¿la tienen a esta imagen? ¿Se las mandé? Sí está. Bueno, si ustedes tienen papel y lápiz, sería mucho más interesante, porque yo digo que cuando uno escribe las cosas a mano, no en la computadora, a mano, queda mejor registrado en el cerebro. Entonces, esto es un cuadrito que a mí me gusta evaluar, porque me permite saber si ustedes han entendido o no qué es el sistema de control interno. Y lo primero que tenemos que repasar es que para trabajar, diseñar, evaluar un control interno, yo tengo para empezar tengo que conocer tres cosas. Primero, el objetivo. La organización tiene ¿cuántos tipos de objetivos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos tipos de objetivos tiene una organización? Chicos, ¿cuántos tipos de objetivos tiene una organización? ¿Cuántos tipos tiene? ¿Se acuerdan? Eficacia y eficiencia de las operaciones. ¿Se acuerdan o no? Confiabilidad y cumplir con leyes. Bien, cumplir con la normativa. Y el último es cuidar los recursos. Los recursos y los activos. Perfecto. Cada uno de estos objetivos tiene un riesgo. Cada objetivo. Y para ese riesgo tenemos que definir una actividad de control. De tal manera que lo hagamos al riesgo lo más chiquitito que se pueda y que no nos cause problemas para lograr los objetivos. Entonces, primero tenemos en cuenta esto. Luego vamos a practicar. Vamos a imaginar algo que es muy intuitivo, la función de almacenes. ¿Ya han visto la función de almacenes? ¿Han visto la función de almacenes o no? Sí, profe. Bien. Bueno, por lo menos me quedo tranquila. Función de almacenes. La función de almacenes tiene tres tipos de objetivos, los que ya conocemos. Objetivos operativos, objetivos de producir información confiable y objetivos de cumplir con la normativa. Pensemos. Almacenes. Encargado, objetivo, generar, guardar y resguardar los bienes que posteriormente van a ser requeridos en el proceso productivo de la organización. Objetivo. Objetivo operativo, guardar y cuidar. Cuidar. Guardar y cuidar. Ese es un objetivo operativo de almacenes. Se lo identifica normalmente con la letra O de operativo. Un objetivo de información. Almacenes lleva un registro. ¿Un registro de qué? ¿Un registro de qué? ¿Qué ¿De stock? ¿De qué? De stock. De stock, perfecto. ¿Donde registra qué? Entradas. Y salidas. Entradas y salidas.
y la diferencia es el stock, ¿correcto? Ustedes saben que el almacén tiene el stock de seguridad. ¿Se acuerdan de costos? ¿De acuerdo o no? El stock de seguridad. Y hay un momento que se llama el costo, el momento de pedido, el punto de pedido. ¿Se acuerdan también? ¿Ven por qué tienen que tener aprobado costo? Porque a la profesora se le ocurre hacer práctico justo de almacenes. Entonces, hay un momento en que almacenes tiene que tener información útil, buena, confiable, para hacer el pedido de compra de algún insumo. Ahí está, objetivo de información confiable. Y por último, un objetivo de cumplimiento de normativa puede referirse, si yo lo que estoy almacenando son productos que necesitan cadena de frío, por ejemplo, sé cuál es, de acuerdo al Código Alimentario Nacional, cuál es la temperatura a la que tiene que conservarse la carne. ¿Cuántos grados bajo cero tiene que tener un almacén de carne que se llama cámara, una cámara frigorífica? ¿Cuánto tiene que tener de frío? Porque así lo establece las normas de conservación a través del Código Alimentario Nacional. Y si tuviera que conservar otro tipo de lácteos en heladeras, también tengo que conocer cuál es la normativa aplicable a los yogures, a la leche, a los flanes, cómo los tengo que conservar, en qué temperatura. Entonces yo, en esos términos, tengo el objetivo de cumplimiento normativo. Y ustedes ven que para la función de almacenes es posible identificar los 3 tipos de objetivos. Vamos al ejemplo. Supongamos que la función de almacenes tiene un objetivo operativo. ¿Se acuerdan que yo les dije que los objetivos siempre se escriben, igual que las actividades de control, con verbos en infinitivo? El objetivo operativo del almacén es aceptar solo las mercaderías que se haya, aceptar del proveedor solo la mercadería que se haya pedido. ¿Y dónde dice qué es lo que yo le pedí al proveedor? ¿En qué? En la orden de compra. Perfecto. Entonces, que solo se van a aceptar del proveedor lo que se haya pedido y que cumpla con las especificaciones establecidas en la OC, orden de compra. ¿Cuál es el riesgo que tengo? Una vez que tengo identificado el objetivo, voy al riesgo. El riesgo es que yo reciba mercadería de la cual no tengo información en un pedido de compra, que no tengo ninguna orden o pedido de compra y yo reciba lo mismo esa mercadería. Ese es el riesgo. Y cuando yo recibo, peor todavía, yo firmo el remito de conformado. Y el remito vuelve ¿a quién? ¿A quién vuelve el remito? Al proveedor. Al proveedor. ¿Y qué hace el proveedor con el remito conformado? ¿Qué hace? ¿Qué prepara? La factura. La factura. Y está haciéndome crear un pasivo cuando yo no pedí nunca esa mercadería. Pero si yo la recibo, el riesgo está en que yo reciba
mercadería que no pedí, porque no tomé el recaudo de explicar o de establecer el procedimiento que quien reciba tiene que controlar con la orden de pago, con la orden de compra. Frente a este riesgo de yo recibir mercadería que no había pedido, de conformar un remito de una mercadería que yo no había pedido y generarme un pasivo que no me corresponde, entonces tengo que empezar a pensar y a pensar cómo resuelvo ese riesgo. Por ejemplo, solamente deberíamos, yo creo que acá lo primero que tenemos que decir es siempre emitir órdenes de compra. Así que ustedes pueden agregarle acá, si lo tienen, emitir órdenes de compra. Quien reciba mercaderías tiene que comparar los materiales recibidos con lo que dice la orden de compra. ¿Y qué dice la orden de compra? Cantidad, calidad, especificaciones técnicas. Si no cumple con eso, no lo tengo que aceptar. Por eso es que dice, a continuación, acá en el renglón siguiente, una actividad de control es dar la instrucción de no aceptar los materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas. El otro renglón dice, otra instrucción, no aceptar materiales que no tengan pedido. Y si por si no se nos hubiera pasado y llega al área contable la factura, y nosotros estamos en el área contable, supervisar las facturas presentadas al cobro, si se corresponden a una orden de compra o se trata de una operación que no tenía pedido de compra. ¿Dónde se escriben estas instrucciones? ¿Dónde se escriben estas instrucciones? ¿En el manual? Bien, ¿en qué manual? ¿Qué tipo de manual? ¿De control interno? No, algo más operativo. ¿De procedimiento? Perfecto. En el manual de procedimiento de almacenes. ¿Está claro? En un apartado que habla de recepción de pedidos. ¿Cuál es su nombre, señorita? Romina. Gracias, Romina, por tu aporte. De nada. Bien. ¿Se va entendiendo? Y ahora ustedes ya han sido capaces de vincular la cuarta columna, que es, y ahora se enteran, por qué estudiamos en esta materia los medios de organización. ¿Por qué estudian cursogramas, organigramas, manuales de organización? Porque son elementos válidos, útiles para poner en funcionamiento las actividades de control que nos menciona un buen sistema de control interno. Bien. Pensemos en otro objetivo operativo. Salvaguardar la mercadería recibida. Cuidarla a la mercadería. Ese es otro objetivo. Almacenes tiene que recibir lo que se mandó a comprar según la orden de compra. Ya lo hemos visto. Ahora veamos este. Tiene que cuidar la mercadería que entra al almacén. ¿Cuál es el riesgo? Que no tenga medidas de seguridad física para cuidar las mercaderías recibidas.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no tiene el depósito no tiene puerta, o tiene puerta y no tiene llave, o las ventanas no están debidamente cerradas. Cualquier persona puede entrar y llevarse lo que necesite. Seguridad física. Cualquiera entra, se ponen a tomar mate, conversan. Alguno que no quiere trabajar se esconde detrás de la bolsa de harina un rato. Y nadie cuida. Bueno, y dice, bueno. Entonces, el objetivo de la función de almacén es salvaguardar la mercadería recibida. ¿Cuál es el riesgo? Que no esté preparado para darle seguridad física a la mercadería recibida. ¿Y cómo resolvemos ese problema? Primeramente hay que pensar que la actividad de control es mantener la seguridad física. ¿Qué harían ustedes con el almacén que yo recién les describí? ¿Cómo pondrían seguridad física? ¿Cómo harían? Condicionando el depósito. Dame más detalle que acondicionarlo. Arreglando las puertas, poniendo llave, poner más? cámaras de última, Bien, ¿qué más? arreglar las ventanas, Bien, ¿qué más? determinar un encargado que sigue con la actividad que dice muy separar bien. funciones. Perfecto, porque yo no les había mencionado nunca que había un encargado. Muy bien. Que tiene que ver, que tengo que tener un encargado. Pero además, me voy al segundo componente, la segunda función de control que les propongo para este objetivo. Separar la función de custodia de la de registro. Quien custodia puede llevar el control de entradas y salidas y determinar stock. Perfecto. ¿Ese registro tiene precios o no? El encargado de almacén, ¿conoce los precios o no? ¿Qué recibe el encargado del almacén? ¿Qué es lo único que ve él? Él recibe la... Conforma. Yo creería que no sabe los precios. ¿Por qué? ¿Qué comprobante él tiene acceso? El remito. El remito, claro, el remito. ¿Y el remito tiene precio? No. No cuenta las cantidades. Bueno, muy bien. ¿Y se acuerdan cuando estudiábamos contabilidad y estudiábamos el método último entrado, primero salido, ¿se acuerdan eso o no? El PEPS, el WEPS, el promedio ponderado, ¿se acuerdan o no? ¿Algo de eso? Sí. ¿Y quién tiene los datos para aplicar conocer esos datos? ¿Quién lleva un stock con sueldos? Perdón, se me han ido los sueldos. Con precios. Porque está claro que almacenes no lleva un stock con precios, porque lo único que conoce es el informe de calidad y cantidad o el remito, no conoce otra cosa. ¿Y de dónde entonces, dónde se lleva un stock con precios que permita después hacer las evaluaciones de las mercaderías con cualquiera de estos sistemas de evaluación? ¿Dónde? ¿Quién lleva ese?
¿Quién lleva ese stock? El departamento contable. ¿El departamento contable puede ser? ¿Algún área específica del departamento contable? ¿Tesorería puede ser, profe? No, dentro de tesorería, ya sabe usted que contable registra, tesorería cobra, esos no están nunca juntos por división de tarea. Profe, ¿puede ser el departamento compras? Compra, solamente compra. ¿Quién podrá llevar un registro de los costos? El área de la contabilidad de costos. Claro, es que eso es lo que ustedes tienen que ir pensando. Hay un área específica, puede ser el departamento contable, pero dentro del departamento contable, la contabilidad de costos. ¿Sí? Ellos son los que ya tienen esta información. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían el balance suma y saldo y decían datos posteriores al cierre y decía que se iban a evaluar de acuerdo al método PEPS, al WEBS, etcétera? Era un dato posterior, es decir, que era un dato que me da un externo a la contabilidad general. Me lo da la contabilidad de costos. ¿Estamos? Esta es una materia que trae toda la información de todas las otras materias. Es muy importante que ustedes pongan el chip de todas las materias, porque si ustedes se habrán dado cuenta que en la etapa de organización traemos información de administración, en la etapa de constitución traemos información de los derechos. Es importante que tengamos un poquito más claro esta información. Bueno, pues ya estamos en el último tramo, de acá ya salimos. Sigamos. Pensemos ahora en otro objetivo. Un objetivo operativo y uno financiero o de producir información útil. El objetivo es garantizar que se actualice exactamente la información sobre existencia de materiales. Qué importante tener información sobre el stock. Y nosotros nos tenemos que asegurar que tenemos que conocer el stock, como ya lo han mencionado ustedes, porque es una información muy crítica operativamente, porque si no llevamos un conteo correcto del stock, podría ocurrir que tengamos que parar la producción por no tener insumos. Entonces, el riesgo es perder información sobre la recepción de mercadería, que se nos pierdan algunos remitos, que se nos pierda, sobre todo remito, y que yo no tenga con qué registrar el ingreso de mercadería. O que se me pierda el informe de control de calidad y cantidad. Entonces, frente a esta situación de que puede existir cierta documentación que se me pierda, que impacta en la información sobre el stock, una condición necesaria como actividad de control es prenumerar la documentación de recepción. Y ahora me pregunto, como si fuera una canción esto, y ahora me pregunto, ¿dónde habíamos hablado con anterioridad de prenumerar documentación? ¿Dónde habíamos hablado? ¿Dónde hablamos? ¿Qué era prenumerar la documentación? ¿Un qué? ¿Dónde yo les hablé hoy de prenumerar la documentación? En el control interno.
Bien, era un tip de control interno. ¿Correcto? Chicos, ustedes me andan con riesgo de memoria RAM, ¿no? Porque dicen que los que somos mayores tenemos problemas de memoria RAM, pero... A ver, chicos, pongamos más ejercitación. Y lo segundo es que si en el control del prenumerado de documentación yo detectara que hay un salto en la documentación, en la prenumeración, yo tengo que investigar qué le pasó a esa documentación. No solo entonces, solamente hay que controlar, hay que prenumerar, pero si hubiera un salto, hay que investigar la documentación. ¿Dónde podríamos graficar esta instrucción que yo les doy en este cuadro? ¿En cuál de las herramientas de organización que ustedes han visto hasta acá? En un cursograma. Perfecto. Muy bien. En un cursograma. Y eso después lo acompañamos con un manual de procedimiento. Muy bien. Me gusta cómo están trayendo los conceptos anteriores. Luego, tenemos que asegurarnos de que queremos obtener información exacta sobre la existencia material. Ese es mi objetivo. Quiero conocer un buen stock, quiero confianza en el stock que me informa. Entonces me tengo que asegurar, mi riesgo ¿cuál sería? Que la información sea incorporada incorrectamente al sistema de información. Ese es mi stock. Quiero que observen cómo se redacta, así como objetivo y actividad de control. Se redacta en verbo, garantizar, prenumerar, investigar. Miren cómo se redacta el riesgo. Se redacta en presente. Que se produzca la pérdida de información sobre recepción de mercadería. Que haya información incorporada incorrectamente al sistema de información. Quiero que vean cómo se redacta el riesgo. Y quiero que lo distingan. Quiero que aprendan. Esto se evalúa. Esta redacción. Y frente al riesgo de que exista información incorporada incorrectamente al sistema de información, ¿qué actividad de control? Tengo que investigar los pedidos pendientes de suministros y tengo que realizar inventarios periódicos para controlar lo que dice el informe de stock con lo que realmente existe. ¿Se va entendiendo? Esto que se aplica para la función de almacenes es de aplicación para cada función que ustedes ven. Y yo podría preguntarles, solamente que ustedes completen un cuadro de esta naturaleza en un parcial y podría saber si ustedes conocen la función de compra o la función de venta o la función de producción, por ejemplo. Podría saber si entendieron la función solamente haciendo este cuadro. No necesito que me hagan enunciado,
no necesito nada. Yo sabiendo que ustedes entienden cuáles son los objetivos y cuál es el riesgo que impacta en cada objetivo y cuál es la actividad de control, estoy en condiciones de saber si ustedes entendieron la función y los medios de organización. Nada, para mí es suficiente. Por lo tanto, cuando ustedes ahora preparen el parcial, lo tienen que hacer en esta perspectiva. Conocer, ¿por qué? Porque el control interno es un plan de organización. Establece, miren de sencillo, establece los objetivos, me identifica todo aquello que me podría afectar el objetivo, me dice qué actividades tengo que desarrollar y la profe encima les pregunta con qué herramienta de organización. Es un plan de organización. Ustedes son convocados hoy con una empresa, un cliente que organicen la función de almacenes y ustedes están en condiciones de hacerlo. Es una forma práctica de interactuar toda la información que han recibido sobre las funciones y sobre medios de organización. Imaginemos que el objetivo de la función de almacenes es mantener en condiciones seguras de almacenamiento. Un riesgo, estoy completando la primera opción, un riesgo puede ser la sustracción de materiales. La sustracción de materiales. Ese es un riesgo. Ustedes ya, el compañero aportó algunas ideas. Yo decía acá, sintéticamente, contar con espacios físicos adecuados. Puertas cerradas, candados, pues, ventanas cerradas, pero no solamente ventanas cerradas, ¿no? También tiene que estar debidamente ventilado. Y si es necesario, tendrá que tener una temperatura ambiente según el producto para que no se dañe el producto también. Pensemos que el objeto del almacén es mantener en condiciones seguras. El riesgo es que se produzca un deterioro. Por ejemplo, exceso de humedad. Por ejemplo, inundación. Por ejemplo, un incendio si se trata del archivo de documentación. Por ejemplo, el robo, la sustracción. Por ejemplo, bueno, no es el deterioro el caso que fuera el almacén de don José y entraran roedores y rompieran las bolsas de la harina. Frente a ese riesgo de deterioro, entonces lo que tenemos, o puede ser también que se carguen de una manera incorrecta los productos y que se rompan las bolsas o se rompan los productos, supongamos productos de bazar, copas, vasos, que no se los maneje con cuidado, se caen, se rompen. O se cae una jarra y se rompe nada más que de donde se la agarra. ¿Y qué ocurre? O el deterioro también puede ser que levantan la bolsa de azúcar de 50 kilos y se daña porque no se sabe manipular o no se sabe almacenar el producto. En esos casos, lo que hay que hacer es definir procedimientos a través de un manual de procedimiento para una adecuada manipulación. Profesor, ¿qué va a escribir también un manual de cómo tiene que cargarse y descargarse? Sí. Sí. Exactamente. De cómo debe manipularse y cómo debe almacenarse. Y cuidado con los riesgos, porque más de una vez una acumulación excesiva de bolsas, por ejemplo, de cemento, que no estaban debidamente acondicionadas,
se pueden desplomar, y más allá de que el peor de los casos podría ser ocasionar un daño físico a una persona, eso es lo peor, pero operativamente podrías, si no hubiera, gracias a Dios, nadie cerca, pero se cae, se rompen las bolsas y quedan inutilizado el producto. Y de ahí podríamos pensar otros más. Bien, entonces, no nos olvidemos que para alcanzar los objetivos, entonces, es conveniente tener un buen sistema de control interno. Pero que el sistema de control interno se va a, para acompañarse en el proceso del logro con una seguridad razonable de los objetivos, de estos objetivos que acá se mencionan, vamos a necesitar acompañarnos de otras herramientas, Para asegurar la eficacia y la eficiencia de las operaciones, vamos a necesitar un buen sistema de calidad. Para asegurarnos sobre la confiabilidad de la información financiera, vamos a necesitar un sistema de información. Y para asegurarnos del cumplimiento de las normas, de las leyes y normas aplicables, necesitamos un sistema de seguridad de cumplimiento que hoy recibe el nombre de compliance. Y vamos a dejar acá, porque sistema de calidad, aunque podríamos avanzar un poquitito, sistema de calidad podemos avanzar, que es la herramienta que nos contribuye al cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia en las operaciones. Un sistema de calidad, digamos que un sistema de calidad ha ido cambiando conforme ha ido cambiando el proceso de industrialización en las organizaciones. Y básicamente vamos a decir que este concepto de calidad ha ido evolucionando desde pensar nada más en la calidad de los insumos, evolucionando hacia evaluar la calidad de los procesos y un poco más avanzando hacia evaluar la calidad del producto terminal. No obstante esto, el proceso de calidad también se ha ido evolucionando desde afuera de la organización, y el concepto de calidad ya no solamente mira los insumos, los procesos y el producto, sino que hoy el concepto de calidad incorpora el interés, la visión y la opinión del usuario, del consumidor. Es decir, que el concepto de calidad es un concepto construido desde adentro de la organización sobre cómo quiere la organización que sea su producto, pasando por el insumo y por el proceso, sino que ahora también va a pensar, cuando piensa en esa calidad interna, va a pensar en la calidad que quiere el consumidor, el cliente, el usuario de su producto, que puede ser tangible o intangible. También debemos decir que esta relación de calidad que tiene desde adentro de la organización hacia afuera ha ido evolucionando, por ejemplo, y esta necesidad de que la empresa escuche al cliente, cuando decíamos que uno de los tips del sistema de control interno era escuchar lo que decían los clientes, también tiene que ver con el sistema de calidad que lo completa, que va completando al sistema de control interno, porque hace algunos años, cuando Henry Ford comienza a producir los cascarudos negros, los primeros autos de la economía
capitalista que se abría para que todas las personas pudieran acceder hacia 1920 a un vehículo, le preguntaba a sus clientes en una situación totalmente ilusoria que les estoy contando: señor cliente, ¿de qué color quiere su automóvil cascarudo? Y bueno, algún cliente se habrá tomado el trabajo de pensar de qué color quería el auto. ¿Y qué le contestaba Henry Ford? Y usted pídame el color que quiera, pero yo fabrico autos negros. Y no había más opción. Así que ahí las condiciones las ponía directamente la empresa. Era tal la fuerza que tenía la empresa, que imponía las condiciones, incluso hasta del color. Imagínense, la calidad imponía también las condiciones de calidad. Hoy en día, las empresas, no vamos a decir las estandarizadas como Toyota, que eso lo vamos a hacer un comentario posterior en lo que involucra el toyotismo dentro de las organizaciones, sino que hablemos, por ejemplo, de las empresas fabricantes de automóviles europeas y sobre todo las alemanas, que son de altísima definición y calidad. Estos automóviles, ¿qué es lo que hace la empresa? La empresa tiene un contacto tan fuerte en materia de calidad con el cliente, de comunicación con el cliente, que es uno de los rasgos de la calidad, que fundamentalmente hasta invita, cuando se está construyendo un auto a pedido o a medida, puede invitarlo al futuro dueño, al cliente, para que opine, para que pueda observar el proceso automatizado de cómo se ensambla su automóvil y para que pueda opinar si algunos detalles que quiere, por ejemplo, quiere detalles en madera o quiere detalles en cuero, qué tipo de cuero. Cuando los estándares son quizás más sintéticos, bueno, cuando son fabricaciones a medida, suele acercarse tanto la empresa al cliente que puede darle sus propias condiciones. Por eso el concepto de calidad, cuando uno lo estudia, no debe tomarlo muy a la ligera, sino que tiene que estudiarlo y saber que hoy hablar de calidad y tener certificada calidad por algún organismo internacional, como por ejemplo puede ser un ISO, y que se puede certificar bajo normas ISO, implica el desarrollo de una política dentro de la organización. Una política que representa ventaja competitiva en el mercado. Por eso nosotros preferimos aquellos productos intuitivamente, aunque no supiéramos nada de calidad, intuitivamente la palabra calidad nos lleva a elegir el producto que tenga certificación de calidad. Por eso no es solamente un demodé, una cuestión de moda, sino que hablar de calidad es hablar de filosofía de la organización, que tendrá que estar definido dentro de qué espectro del control interno. ¿En cuál de los renglones del control interno yo defino filosofías? Pregunta. De definirse como un valor si estuviéramos en una planificación estratégica. Bien, lo dejo planteado el tema de calidad. Continuamos en la próxima clase. Muchísimas gracias.